gracias por seguir en nuestra sintonía. Damos la cordial bienvenida al doctor Javier Valverde, columnista de Diario El Universo, con quien haremos un análisis de la coyuntura política del momento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista haciendo un análisis del momento político actual, y es que de momento vemos cómo poco a poco van disminuyendo los precandidatos de binomios presidenciales en virtud de los conflictos que existen al interior de las agrupaciones políticas. No obstante, el binomio que se mantiene contra viento y marea y que ha presentado ya su solicitud de inscripción es el binomio del correísmo Arauz-Correa. La pregunta es, ¿necedad, derecho o estrategia política? ¿Qué le dice su olfato en el análisis político? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que es olfato político y estrategia al mismo tiempo. La imagen de Rafael Correa es una imagen muy fuerte, tiene mucho peso político al punto de que después de 4 años en que hemos visto todo lo que se ha destapado después de su gobierno, la situación, la mesa servida que nos quedó servida, y todo lo que ha ocurrido en las encuestas, en los sondeos de opinión, el correísmo sigue teniendo un voto fuerte y que además ha venido creciendo. Entonces, creo que tener la imagen de Correa en la papeleta o en la discusión es parte de una estrategia para, digamos, mantener vinculados a los candidatos con Correa, y que quede claro que si Correa no va es porque hay un discrimen contra él que lo victimice y que le dé más fuerza a su binomio. Ahora, varias puntualizaciones aquí, Pedro. ¿Cómo entender, no obstante de que existe una ratificación por parte de la justicia ecuatoriana que sentencia al exmandatario a 8 años de prisión por cohecho, quienes auspician o avalan esta candidatura insistan en incluirlo en la papeleta? ¿Cómo entender que el Consejo Nacional Electoral haya dado, aunque no ha decidido todavía qué va a hacer, si la va a calificar, si la va a aprobar, pero haya permitido que ingrese su solicitud? ¿Y cuál cree usted que va a ser o qué podemos esperar del CNE? Desde hace mucho tiempo yo entendí que el factor corrupción es un factor sobreentendido en la política, no sé si mundial, pero ecuatoriana sí. En muchos sondeos que se hacen previo a las elecciones o para medir por dónde va el sentimiento, por dónde va el olfato popular, se establece que la corrupción es un tema aceptado y un tema que la mayoría de la gente lo encuentra indexado a la actividad política. ¿Esto quiere decir que hay corrupción al interior del CNE y por eso se permite que ingrese en su solicitud? ¿O que el tema de que haya estado sentenciado por un tema de cohecho no le impide, en este caso al exmandatario, inscribir su candidatura? Mi explicación va hacia, en respuesta a su pregunta de por qué los correístas, por qué el correísmo, por qué los seguidores de Correa, a pesar de esa sentencia, lo siguen intentando poner en la papeleta. Porque para el electorado en general, el tema corrupción es un tema que no es... ¿Y eso no le va a pasar la factura, cree usted, que en el escenario de que el binomio correísta se candidatice, sea aceptada su solicitud de inscripción? Yo pienso que es una estrategia, vuelvo a repetir. Sí. Yo pienso que ellos saben que Correa no va a ser calificado porque una vez que está inscrito, viene el proceso de calificación, ahí va a aparecer... Primero, que no aceptó personalmente, que me parece una barbaridad, ¿ya? Sino vía telemática. Y segundo, van a pedir a la Corte Nacional de Justicia el listado de las personas inhabilitadas para postular por cargos públicos. Debe parecer que Correa está inhabilitado. ¿Y podrá el ingeniero Carlos Rabascal ser el que reemplace al exmandatario? Mire, esta es una discusión que yo le he tenido en varios ambientes. Si procede o no procede. Yo creo que al final va a ser una decisión política, porque es un área gris. Es un área gris y al final, en el Ecuador, lamentablemente, la ley y la Constitución es referencial. Y cuando hablamos de decisión política, estamos hablando de los entes políticos que conforman el Consejo Nacional Electoral. Del ambiente político, de los miembros y de las fuerzas políticas que directo o indirectamente tienen incidencia en sus decisiones. ¿Quiere decir entonces que bien podrían o calificar al binomio o descalificarlo? Podrían hacer cualquiera de las dos cosas y creo que al final van a tomar la decisión que más le convenga políticamente al entorno que está cerca de esa mayoría. Ok, vamos a los dos escenarios. ¿Qué pasa si finalmente es calificada, en este caso, la candidatura de este binomio, Arauz-Rabascal, en el escenario de que así se dé, que es lo más probable, como usted señala?
¿cuáles son las reales posibilidades de que este binomio primero pase a la segunda vuelta electoral y segundo pueda alzarse con la victoria en las elecciones? En los sondeos de opinión que se han hecho públicos, que para mí todos son y ninguno es confiable, lo que sí está claro es que la mayoría de la gente no ha decidido por qué votar. Es más, no solo que no ha decidido por qué votar, sino que hay alto porcentaje al que no le gusta ninguno de los candidatos que más o menos están sobre la mesa. Eso significa que la elección está entera. Ahora, el correísmo tiene un voto duro, eso es indiscutible. ¿Pero es endosable aún sin la figura de Correa en la papeleta? Yo creo que sí, porque el nivel de liderazgo de Correa es tan fuerte que creo que tiene una capacidad de endoso importante. Ni los temas de corrupción por el cual ha sido sentenciado, él dice que es una persecución política, no obstante la justicia ecuatoriana dice que está teniendo que enfrentar el peso de sus propios errores. ¿No cree que pasará la factura electoralmente hablando en caso de que llegue a la segunda vuelta electoral? Para personas como usted y como yo, por supuesto que sí. Ser sentenciado y todo lo que hemos visto que ocurrió en la década del gobierno de Rafael Correa, y tengo que hacer esa precisión, no vaya a parecer que a mí no me importa, por supuesto que sí, pero para la gran mayoría del electorado que no está al detalle de lo que ocurre y que está acostumbrado a ver corrupción desde que nació en la política ecuatoriana, es un tema, en mi opinión, que va a ser secundario y que no va a decidir voto. Ok, vamos al otro escenario, en el escenario de que políticamente hablando quienes integran el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que se vaya dando en el devenir de los días y de cómo se den las cosas, quede fuera y no sea calificado. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cómo ve las otras candidaturas? Se me ocurre Yacu Pérez, por ejemplo. A ver, está claro que hay un profundo descontento ciudadano, ¿eh? No solamente por la situación económica que es calamitosa y que pasa de lo público a contaminar a lo privado. Bien. Exacerbado por la pandemia. Esa situación económica calamitosa que lamentablemente el actual gobierno no pudo resolver, y es más, la agravó al no tomar las decisiones que tenía que haber tomado desde el principio del gobierno. Eso hace que siempre el ciudadano mire hacia arriba para encontrar el culpable, disculpen la palabra, de su mala situación o de su joda, como dice la gente. Ok, o de su mala decisión. O de su mala decisión, pero la gente dice, yo confío en este señor me ofreció un cambio y no me ha resuelto mis problemas. Entonces ese descontento se va a canalizar a través de un voto antigobierno. Y la gente va a votar por aquel que considere que está más alejado del gobierno y que le puede generar un cambio positivo. ¿Esto qué quiere decir? Sea más claro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con otras figuras o otros candidatos presidenciables o precandidatos presidenciables en el hipotético escenario de que el binomio Arauz-Rabascal no fuese calificado? A ver, hay un candidato fuerte, un candidato que está en ascenso, que ha consolidado la tendencia de centro-derecha, que es Guillermo Lasso. Bien. Un candidato conocido que no necesita recorrer mucho el país, que ya estuvo en una segunda vuelta. Eso le da una ventaja por sobre los demás precandidatos. Sin duda que tiene un discurso claro, un programa claro de salida, un tipo que tiene experiencia, eso está clarísimo. El tema es que asimismo fue Jaime Nebot en el año 92 y en el año 96 y no ganó la presidencia. No necesariamente tener la experiencia, tener la capacidad y tener el discurso correcto lleva a la presidencia. Hay que entrar en el corazón del ciudadano. Ojalá que Guillermo Lasso lo consiga, pero es importante que tiene que hacer un gran trabajo para poder conseguir ese objetivo. Ok, estamos claros entonces de que hasta este momento todo apunta a indicar que el candidato Lasso estaría en una segunda vuelta electoral. Vuelvo a preguntarle. No creo yo eso. ¿No cree usted que llegue a la segunda vuelta? No creo que esté decidido que esté en segunda vuelta. Podría darse, el más opcionado. Es lo más razonable hablando de tendencias. Sería el más opcionado de acuerdo a lo que es tendencias. Pero si él llegase a la segunda vuelta electoral, en el hipotético caso de que no estuviese el binomio del correísmo, ¿quién tendría la otra opción? Por ejemplo, hay varias precandidaturas. Está la del señor Yacu Pérez, está la de don Isidro Romero, por citar dos que en este momento se me vienen a la mente. Si el CNE descalifica al binomio correísta, ¿no?, más allá de que sea jurídicamente sustentado, eso, lo jurídico en este momento no juega, porque estamos hablando de política. Yo soy abogado, pero estamos hablando de política. Así es. El descontento ciudadano se va a canalizar hacia un voto, hacia un candidato que lo considere lejano del gobierno y con opciones de cambio. Y a mí me parece, no significa que esa vaya a ser mi opción personal, sí, pero a mí me parece que el candidato que se acomoda a esa situación es Yacu Pérez. Si descalifican al binomio correísta,
yo creo que gran parte de ese descontento ciudadano que se va a exacerbar por la descalificación del correísmo, que la gente no va a entender que es por un tema jurídico, sino decir, este es el establishment, es la troncha política que no quiere que el correísmo compita en las elecciones, se va a canalizar hacia un voto mucho más fuerte para Yacu Pérez. Y jurídicamente hablando, y aquí va la pregunta para el abogado, ¿debe darse luz verde al binomio Arauz-Rabascal para que puedan inscribirse y terciar, o jurídicamente hablando estaría cometiendo un error el CNE al darle luz verde a esa Yo calificación? creo que hay una serie de normas supremas y normas intermedias e inferiores que se contraponen, unas que dicen que sí, otras que dicen que no. Creo que es una zona gris, como la mayoría de las cosas que pasan en este país. La normativa es gris y entonces permite argumentar en un sentido o argumentar en otro. ¿Y usted cómo argumentaría siendo un hombre de derecho? A mí me parece que exigir que un candidato tenga que hacer una inscripción presencial, me parece que en pleno siglo XXI me parece un despropósito. Me parece que eso en un momento dado incluso podría estar en contraposición con el ejercicio de derechos garantizados por tratados internacionales. Eso es lo que a mí me parece. Okay. Y que internacionalmente sería impresentable, creo yo, desde el punto de vista jurídico internacional, impresentable que un candidato no se pueda inscribir por no haberse presentado físicamente. Ahora, de ese punto de vista, usted también tiene que analizar por qué no se presentó, porque está con una orden de prisión y no quiere venir a que lo cojan preso. Pero agréguele a eso que lo que sí está claro es que Rafael Correa no puede ser calificado como candidato, porque ahí sí, sin discusión alguna, es una persona que está impedido de ejercer el cargo, por lo cual debería reemplazarse a Rabascal. Creo que hay argumentos para lo uno o para lo otro. Yo creo que todo depende, para mí la decisión va a ser política y le van a dar todo el argumento jurídico para decir que está bien tomada. Bueno, veremos qué sucede en el devenir de los días. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros esta mañana. Amigos televidentes, ha sido el análisis político del doctor Pedro Valverde, columnista de Diario El Universo, presente esta mañana aquí en La Noticia en la Comunidad. Momento de ir a una breve pausa. Enseguida regresamos con mucho más. Sigan en nuestra sintonía.